Quienes nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto a las y los diputados del PAN aquí en el Congreso de la Ciudad de México, particularmente a la diputada de las y los niños de la capital, a la diputada Laura Álvarez. Como ustedes bien saben, la agenda legislativa del PAN en este periodo ordinario ha sido enfocarnos en temas prioritarios acerca de la seguridad. Y estamos convencidos de que cuidar a nuestra niñez es fundamental también para nuestra ciudad. Y por supuesto, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos en todos los sentidos. Y eso incluye los contenidos de lo que ven, pero también de lo que escuchan. Por ello, hoy nuestra diputada, la diputada Laura Álvarez, presenta un importantísimo punto de acuerdo que solicita a diversas autoridades federales poner un alto definitivo a los narcocorridos y también a la producción de las narcoseries. No podemos permitir que nuestras niñas y que nuestros niños sigan consumiendo este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque a todas luces nos consta que glorifican la narcocultura y que también además normalizan el crimen, el dinero fácil, la violencia y además el poder construido a través del miedo. Durante los primeros años de vida de nuestras niñas y de nuestros niños, ellas y ellos empiezan a construir su imagen y su propia personalidad. Por eso debemos cuidar que no imiten justamente lo que se promueve en las narcoseries y en los narcocorridos. Queremos dejar muy en claro que desde el PAN no es que estemos en contra de la libertad de expresión, pero por supuesto que estamos a favor y estaremos siempre a favor de que nuestra niñez crezca y se desarrolle también libremente, pero de una manera sana y que no tenga nada que ver con la apología del delito. Por ello, le cedo el uso de la voz a la diputada de la Niñez de la Ciudad de México para que nos explique un poco más de este punto de acuerdo, a la diputada Laura Álvarez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado coordinador Andrés Ataide, del Grupo Parlamentario del PAN, a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario por el acompañamiento y respaldo. Por supuesto, a los medios de comunicación que en estos momentos son lo más importante para poder transmitir lo que hacemos en el Congreso a favor de los niños de esta ciudad. Gracias a la fuente, por supuesto, del Congreso. Como ustedes saben, en el PAN tenemos el compromiso por vivir y trabajar por la paz, trabajar por la niñez. Es un punto de acuerdo que presento hoy para avanzar en dos agendas. Uno tiene que ver con los narcocorridos y las narcoseries, que son instrumentos que hoy glorifican a la cultura de la violencia, que produce un dolor tremendo en nuestro país y lo hemos estado viendo en los últimos meses. En este sentido, pido a diversas autoridades a través del punto de acuerdo que se pondrá en unos momentos, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tres cosas. La primera, prohibir de manera definitiva la difusión, transmisión y presentación de narcos corridos o narcoseries. Prohibir la
presentación en vivo de grupos musicales que interpreten narcocorridos e inciten a la violencia. Finalmente, que la Fiscalía aplique cabalmente el marco legal que castiga a la apología del delito, conforme al artículo 208 del Código Penal Federal, que se estableció desde el año 1931 y que tuvo la última reforma en el año 2007. Recordemos que la apología del delito es la acción de alabar, justificar o engrandecer públicamente un delito o a su autor, lo que puede incitar a otros a cometer ilícitos similares. Por ello, debemos aceptar que los narcocorridos y las narcoseries no son una expresión artística, inocente y tampoco cultural. Son forma abierta de apología y alabanza al delito. Sé que habrá quien deberá o lo va a interpretar como una censura, pero la realidad es que la libertad de expresión tiene límites, y los tiene precisamente porque no es un derecho que pueda ejercerse sin consideración a otros derechos. Es una reflexión necesaria y que este punto de acuerdo se ha platicado con varios padres de familia, los cuales exigen que podamos hacer algo desde el Congreso de la ciudad. Hoy nuestros niños y jóvenes están expuestos a la violencia. Hoy nuestros niños y jóvenes ven y pueden y replican en algunas colonias de esta ciudad este tipo de comportamientos. En esta ciudad con los niños no. Acción Nacional, y estoy segura que otros grupos parlamentarios van a poner en el centro de la agenda este proyecto. Hoy, en esta semana, la Presidencia de la República ha puesto el punto en la agenda. Es importante que atendamos la necesidad de seguridad y paz social urgente en este país. Asimismo, toma el uso de la voz nuestro diputado Raúl en el tema internacional para que nos comente qué está sucediendo en el país. Adelante. Gracias, diputada Laura. Hablando de estos temas, recordemos justamente hace no más de 72 horas se anunció que distintos cantantes de narcocorridos que promocionan la narcocultura, que es un cáncer para la sociedad mexicana y sobre todo para lo más importante que son las familias mexicanas, la Embajada de los Estados Unidos ha detenido la visa para distintos cantantes y otros que están en proceso de renovación, muy famosos, que ustedes los verán en sus redes sociales, han sido detenidas sus visas. En plena negociación del gobierno mexicano, de la doctora Sheinbaum con el presidente Trump, el tema principal es un combate frontal al narcotráfico, algo que Estados Unidos ha puesto en la agenda y que el gobierno mexicano no había hecho durante los últimos 6 años. Desgraciadamente, hoy México no solamente es identificado como un narcogobierno, como un narcoestado a nivel mundial, desde hace ya 6 años, y lo vuelvo a decir, que llegó la transformación. Hoy la imagen de México en el mundo es narcocorrido. Les voy a dar algunos datos. En la industria de la generación de contenidos, es México el número 1 como país en producción de series, seguido de Turquía y de España. Pero ¿saben cuál es la gran tristeza de este país? Que a pesar de que México es el número 1, en la gran mayoría de su contenido es justamente apología al crimen organizado. Eso es triste, que hoy en distintas partes del mundo, cuando hablan de México, hablan del narco, de la violencia, y los niños y las niñas lo que quieren ser el día de mañana es ser sicarios o damas del narco. Y así lo digo, porque no puede ser que sigamos por un lado diciendo que atacamos las cosas de raíz y que el gobierno federal se llene la boca cuando no estamos haciendo una estrategia integral para atacar lo que realmente pudre a la sociedad mexicana, el crimen organizado, y cómo los narcocorridos y la apología del delito en las narcoseries contaminan las mentes de las y los pequeñitos. Pero también vamos a hablar en la negociación con Estados Unidos. Se anunció que sí bajaba
el número de fentanilo que llegaba a Estados Unidos, los aranceles que no están dentro del TEMEC irían del 25% al 12%. ¿Cómo vamos a hacer una estrategia integral? No nada más es pegarle a los laboratorios, es hacer que más niños y niñas, que más jóvenes no caigan en esto. Tienes que hacer una estrategia integral donde desgraciadamente el gobierno de López Obrador y de hoy la actual administración de la doctora Sheinbaum no lo han hecho por intereses, y lo hemos dicho, de empresarios amigos del gobierno de la 4T. Sabemos quién es el productor amigo del expresidente de la República. Sabemos qué empresa, que es Argos, la que más contenido mexicano hace en apología del delito y de narcoseries que se venden a nivel mundial. Hoy es triste que tengamos que escuchar que mejor otros gobiernos, como el gobierno de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, señalan que hoy México solamente es narcotráfico, solamente es violencia. Eso, doctora Sheinbaum, no va a generar inversiones nuevas para el país. Si hoy queremos atraer inversiones a México, tenemos que dar también una estrategia integral que vaya para que la sociedad no vea y no aplaude este tipo de contenido. Hoy tenemos que hablar, sí, del gran valor de México y de las familias mexicanas, pero no, con los niños y con las y los niños, con ellos no se metan. ¿Existe alguna pregunta? Bueno, en el marco del Día del Niño es muy importante este tema, pero ¿qué tanto se va a endurecer? Y si solamente es la cuestión de los narcocorridos. Ya ustedes mencionaron la situación tan crítica para los infantes, sobre todo ahora ya hay escuelas que se dedican a que sean delincuentes, que no sientan, que maten, que violen, etcétera. ¿Qué tanto van a endurecer esta pena y qué otras aspectos tendría esta propuesta? Muchísimas gracias. Este punto de acuerdo es para recordar y exhortar a las autoridades que ya hemos mencionado a que cumplan con lo que ya se estableció en 1931. Por supuesto, ya estoy preparando una iniciativa de ley para que en próximo se los mandamos, en próximo se los enviamos, pero para que podamos tener ya en el punto, en las escuelas, en las plazas públicas, no estén produciéndose o atendiendo este tipo de narcocorridos y este tipo de producciones. En breve se hará una iniciativa de ley. Este es un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades que desde el 1931 están puesta en marcha esta ley. Gracias, diputada. Gracias. ¿Va a haber dentro de esta propuesta algún castigo penal para quienes estén incurriendo en que vía las redes oscuras hagan esta difusión de narcocorridos, de series también, y si se va a invitar a los grupos a que hagan nuevas versiones de canciones y videoclips que ya hoy circulan en redes para que este contenido se vaya degradando poco a poco? Así es, yo creo que es un tema integral desde las productoras, telecomunicaciones, escuelas y padres de familia. El día de ayer ya salió en varios medios de comunicación grupos que están cambiando el contenido y que proponen que se cambien los contenidos de sus canciones. Entonces creo que es importante el que no solamente sea una ley, sino que los padres de familia estemos informados y que estemos atentos al tema. Por supuesto, las escuelas públicas y privadas. Estoy buscando una reunión con la autoridad educativa aquí en la Ciudad de México para poder hacer este conjunto legislativo y ejecutivo, así es también con la jefa de gobierno, para tomar este tema en serio y que las cosas se hagan y se hagan bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Eduardo Cedillo del periódico Reforma. Me gustaría hacerles un par de preguntas. Primero, respecto a que, se ha notado desde la administración pasada, particularmente en el gobierno federal, este impulso en contra de discursos musicales en la apología del delito. Pero me gustaría preguntar primero,
hay algo bien importante que puso sobre la mesa el diputado Ataide, que es la línea entre la libertad de expresión y pues los discursos de apología del delito, ¿no? Y ¿cómo construir un producto legislativo, un recurso legal que pueda sancionar, pero a la vez respetar la libertad de expresión, ¿no? Y en segundo lugar, tal vez también un punto central que preocupa es el vínculo real que tienen más allá de los artistas, las productoras, que son las que están pues generando ingresos por este tipo de productos culturales. Especialmente la semana pasada un artista, Gerardo Ortiz, se declaró culpable de tener vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos y tuvo que pagar por ahí alguna cantidad de dinero. Entonces es real que existe este vínculo, pero pues cómo combatirlo a través de inteligencia financiera, qué es lo que se tiene que hacer ya en un producto legislativo que vaya más allá del exhorto, que se puedan hacer realmente, digamos, pues sí, productos legislativos vinculantes para poder combatir este tipo de discursos y la línea con la libertad de expresión, ¿no? Claro, como bien lo comentó el coordinador Andrés Ataide, la idea no es cooptar ni delimitar la expresión, la libertad de expresión. ¿Qué problema estamos viendo? Que los niños a corta edad están viendo violencia, están repitiendo actos y acciones que no son correctas para su desarrollo y que hoy los niños están siendo cooptados por el crimen organizado por una apología del delito. ¿Qué es una apología del delito? Es imitar a los delincuentes. Es importante saber delimitar lo que estamos haciendo desde Acción Nacional y con la agenda de la niñez en la ciudad. No estamos cooptando la libertad de expresión. Si un adulto lo quiere escuchar, adelante, pero no en las escuelas, no en las plazas públicas, no en las series. Este es un trabajo de toda la comunidad, legislativo, ejecutivo y por supuesto en el tema familiar. Hay jurisprudencias que regulan y que le tocará a cada ente de gobierno el poder aplicarlas. El día de hoy lo que se expresa y lo que se pide con un punto de acuerdo es a estas 4 instancias que hagan su trabajo, que delimiten lo que desde el de 1931 y con la última actualización del 2007 está regulado. Esa es la idea. Por supuesto que vamos a hacer una iniciativa mucho más precisa para que en plazas públicas, espacios públicos de gobierno y escuelas se prohíba definitivamente este tipo de narcocorridos. Muchas gracias. Estimadas, estimados que nos acompañan en estos momentos, con el permiso de la diputada Laura Álvarez, queremos como grupo parlamentario también expresar algo que nos preocupa y nos preocupa mucho. Hace unos momentos el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo que consistía en exhortar a este grupo parlamentario y a nuestra dirigencia en la Ciudad de México sobre no politizar la crisis, y así lo digo, la crisis de agua que tenemos en la capital del país. En primer lugar, manifestar que por supuesto un grupo parlamentario no puede exhortar a otro, pero en segundo lugar, decir que al grupo parlamentario de Morena, el que promovió, el que presentó este punto de acuerdo, le dio miedo debatir el contenido de este punto de acuerdo. Queremos en estos momentos, en la voz del diputado Federico Chávez, en la voz del diputado Andrés Sánchez Miranda, en la voz de nuestra diputada Daniela Álvarez, explicar, decir qué es lo que sucedió hace un par de días, el por qué se hizo lo que se hizo y por supuesto recalcar que el gobierno de la Ciudad de México anterior y el actual siguen sin resolver el problema, la crisis del agua. Le voy a ceder el uso de la voz en primera instancia a nuestra diputada Dani Álvarez. Muchas gracias, coordinador. Agradecerle a todas mis compañeras y compañeros diputados por estar el día de hoy aquí y decirle a la ciudadanía que mientras Acción Nacional defiende tus derechos, defiende esta necesidad imperante que tienes de tener acceso al líquido vital, al agua,
Morena le quiere lavar la cara al gobierno de la ciudad. Como bien lo señaló el coordinador, acaban de presentar un punto de acuerdo diciendo casi que en la ciudad no hay crisis de agua. Es decir, que lo que sufren las vecinas de Tlalpan, de Xochimilco, de Tláhuac, de Iztapalapa, de Gustavo Amadero, son mentiras y no son una realidad a la que tienen que enfrentarse todos los días. Hoy estamos aquí para demostrar cómo fueron 12 veces las que solicitamos de manera institucional, de manera formal, al inútil secretario del Agua, Mario Esparza, que fuera atendida a la ciudadanía, porque llevan 2, 3, 5 meses o hasta año y medio sin agua, pagando más de 3,5 millones de pipas y todavía pagando de manera puntual cada bimestre este servicio que evidentemente no reciben. Como aquí lo está mostrando nuestro coordinador, mandamos el 24 de marzo un oficio pidiéndole la primera reunión oficial al secretario de Agua, porque ya teníamos reportes de las vecinas de Cuapa, de los vecinos de Santiago Tepacatlalpan, de los vecinos de Ampliación San Marcos, de los vecinos del agua contaminada en Benito Juárez y de los vecinos de la colonia, de la alcaldía Coyoacán, que llevaban meses sin recibir agua y que el tandeo que les había sido prometido no estaba llegando de manera puntual. Le solicitamos esta reunión y a la par le escribimos al enlace legislativo que el propio titular nos dio para que pudiéramos tener una reunión con él. Se lo pedimos primero el 24 de marzo, se lo pedimos a la licenciada Gabriela González el 24 de marzo, el 25 de marzo, ahí hubo una segunda ocasión en donde le preguntábamos cuál era el estatus de la reunión. Posteriormente, diputado, si me ayuda, se lo pedimos el 2 de abril, una tercera ocasión, que nos diera la cita, porque las vecinas ya estaban muy apuradas de no tener agua. Se lo volvimos a solicitar a la licenciada Gabriela González, ¿qué fecha es? Perdón. El 2 de abril y después le dijimos que ya estábamos ahí. El 2 de abril le dijimos que si no teníamos respuesta íbamos a ir a cerrar la secretaría la próxima semana, es decir, el día martes, como ocurrió. A los vecinos, también por redes sociales, le estuvimos solicitando a través de su red social de CEGI Agua que nos diera una reunión, que las vecinas y vecinos no podían seguir estando sin agua. Lo solicitamos 1, 2, 3, 5, 6 veces. Nunca se nos atendió, nunca se nos respondió y nunca quiso darnos la cara el secretario del Agua, Esparza. Fuimos a la Secretaría del Agua, cerramos primero la Secretaría del Agua y el secretario siguió sin bajar. Incluso ahí yo le recomendaría a las diputadas y diputados de Morena mayor sensibilidad y que vayan a asomarse a ver qué es lo que pasa en esta secretaría, porque todos, la ciudadanía, todos los empleados de ahí me dijeron que era una persona soberbia y que no nos iba a atender. Fue por eso que tuvimos que cerrar 4 horas Reforma, para que pudiéramos salir con una minuta con acuerdos, y esa fue la única manera en donde la Secretaría del Agua nos pudo atender. Yo le pregunto a Morena, ¿para qué tanta faramalla de cambiar sistema de aguas a la Secretaría de Aguas si siguen siendo igual de ineficientes, si las vecinas siguen teniendo poquito o cero líquido vital? ¿Por qué hicieron este cambio que no ha representado ningún beneficio para la gente? Quiero desde aquí también reconocer al director general de Derecho al Agua, al licenciado Alfonso Hernández López, porque él fue el que nos dio la cara. El secretario nunca se dignó a llegar, a pesar de que estuvimos 8 horas ahí, y utilizamos este medio para exhortar tanto al secretario de Gobierno como a la titular de la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, a sensibilizar a sus secretarias y secretarios, que les pidan que en este tema y que en temas tan vulnerables como el agua, como bienestar social, no partidicen la agenda que traen consigo como responsabilidad. Y decirle a Morena desde aquí que si la manera de solucionarle a las vecinas y vecinos va a ser
no por vía de oficios, no de manera institucional, sino a manera de cerrar las calles, también Acción Nacional lo sabe hacer, porque nosotros estamos aquí para defender a la ciudadanía, porque nosotros no nos debemos ni a Morena ni al gobierno, nos debemos a la gente, y hoy, gracias a que estuvimos ahí y a que hicimos este cierre, más de 100 familias se pudieron bañar, más de 100 familias pudieron tener acceso al agua, más de 100 familias pudieron lavar sus baños, pudieron lavar sus trastes. Yo reto a los diputadas y diputados de Morena que cambien su residencia un mes al Ranchito, que cambien su residencia un mes a Arboledas del Sur, pero sin su bolsa, sin su cartera, sin su tarjeta de crédito, porque es muy fácil hablar cuando nos cae dinero mes con mes, cuando nosotros tenemos los recursos que muchas veces la ciudadanía no tiene. Los reto a que se lleven a sus familias, a que se lleven a sus hijas y a sus hijos para ver si pueden vivir de esta manera y para ver si al no tener el acceso al agua, no serían capaces de hacer lo que nosotros hicimos el pasado martes, que fue cerrar las vías para atender una demanda legítima que era tener derecho al agua. No me arrepiento y desde aquí le digo al secretario Esparza que buscaremos de nueva cuenta la vía institucional y que si no nos vuelve a responder, volveremos a tomar las calles. Depende de él, depende de su sensibilidad, atender y dar solución a los problemas que atañen a las ciudadanas y ciudadanos en materia del agua. Muchas gracias. Bien, nada más hacer una puntualización. Miren, en Morena reina la ignorancia y avanza aquí todos los días. Yo creo que cada día que están aquí, de verdad, se les olvida algo nuevo. O sea, el reglamento lo que dice en el artículo 2º, fracción 37, es que se puede, dice, definición de punto de acuerdo. Es el exhorto que se hace a una autoridad para que haga o deje de hacer algo, poderes, alcaldías, órganos de gobierno, no partidos políticos, no diputados, no grupos parlamentarios. Y hay un principio jurídico que dice que donde la ley no distingue no cabe distinción, peor aún, para las autoridades apliquen sentido contrario aquello de que lo que no está prohibido está permitido. A la autoridad es al revés, lo que no está expresamente conferido está expresamente prohibido. Es decir, lo que es un principio de legalidad, correcto, como dice el diputado Diego Garrido. Entonces, si no lo dice el reglamento, quiere decir que no son facultades de este Congreso el podernos exhortar, o sea, nos estamos autoexhortando a nosotros mismos, porque eso es lo que está haciendo Morena con este punto de acuerdo. Y lo que hicieron fue promoverlo por artículo 100, o sea, que se turnara, para no dejarnos hablar, según ellos, para dejarnos sin defensas, ¿no? Para no poder defendernos de las injurias. ¿A qué le tiene miedo Morena? Pues a lo que acaba de decir la diputada Dani Álvarez. Le tiene miedo a enfrentarnos en el debate, a darle cifras, datos, porque la gente a la que fuimos a ayudar llevaba más de un año sin agua. Pero claro, como ellos se bañan todos los días y atienden sus necesidades a todo dar, no les importa, ¿no? O sea, no se vale que porque ellos pertenezcan a un partido, ya todo sea Morena está bien. No, hay que reconocer cuando las cosas están mal. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos de Morena y los del PAN. Porque en el PAN, cuando hay un error, cuando hay un detalle que atender, se atiende, se reconoce y se atiende. Pero estas personas que se encuentran aquí solamente están como cilindreros, repitiendo todo lo que escuchan en Palacio Nacional, en la jefatura de gobierno, defendiendo lo indefendible. Entonces venimos ante ustedes, a la opinión pública, a hablar lo que no nos permitieron de manera facciosa, burda y cobarde, para defendernos en la tribuna de esas injurias, porque además dijeron que estábamos en horas de trabajo, que no venimos, que estábamos dedicados a la pura grilla, y no. Nosotros estamos para defender a la gente. A nosotros la gente nos contrató el día 2 de junio de 2024 para defender a la ciudadanía, a diferencia de ellos que están para defender al gobierno, porque para eso están, no están para defender a las y los ciudadanos. Ellos están para defender al gobierno, son empleados del gobierno, no de la gente. Nosotros sí estamos del lado de la gente, nosotros sí vamos a defender las causas ciudadanas, a diferencia de ellos que si se mueven un ápice del guión que les mandan del gobierno,
ya no les vuelven a dar una candidatura o les quitan sabrá Dios qué cosa. Ese es el problema con ellos. Entonces, exhortar a la ciudadanía a que desescuche al grupo parlamentario de Morena. No les van a ayudar a gestionar nada, ciudadanas y ciudadanos de esta hermosa capital. Ellos obedecen a su patrón gobierno, están del lado del gobierno y solo van a defender al gobierno. Si realmente quieren que las cosas avancen, vénganse con sus diputadas y diputados de Acción Nacional, que sí estamos para defenderles, apoyarles, y cerraremos las calles las veces que ustedes tengan algún servicio público urbano deficiente. Sería cuanta mi participación. Tocayo, si quieres pasarle. Me subo. Yo quiero comenzar diciendo que apoyar a los vecinos, acompañarlos en su indignación por no tener agua nunca será político. Es completamente legítimo y es nuestra única función, que es acompañarlos y representarlos. Pero ¿por qué estamos hoy ante esta indignación social? Porque no es una indignación de unos cuantos. Son cientos de miles o probablemente ya incluso millones de vecinos aquí en la capital que no reciben agua con la frecuencia con la que lo hacían antes, y que cuando la reciben lo hacen con un agua de mala calidad. ¿Y dónde estamos parados? Porque sí queremos hablar no únicamente del acompañamiento vecinal, sino del problema grave que tenemos hoy en la capital y que Morena no quiere hablar. Esta gráfica tiene con toda claridad el presupuesto gastado por el sistema de aguas, ahora Secretaría del Agua, del 2019 a hoy. Claudia Sheinbaum Pardo recibió el gobierno con un gasto de 17,000 millones de pesos al año en el sistema de aguas. Cada año le fue bajando el presupuesto con el acompañamiento de los diputados de Morena, a un mínimo histórico en el año 2020 de 12,900 millones de pesos. Es decir, en menos de 3 años se bajó de 17,000 a casi 13,000 millones de pesos. Ante la peor crisis de agua que tenemos en la historia de la ciudad, la solución mágica de Morena fue quitarles presupuesto, quitarles dinero, y por eso hoy, 5 años después que llegamos a ese mínimo histórico, se quejan que los vecinos están teniendo protestas legítimas en Reforma. Este punto de inflexión que está aquí, no se dejen engañar, porque pareciera que el presupuesto del sistema de aguas va en aumento, donde ya hoy tenemos 15,000 millones de pesos en gasto. Vamos a referenciar esto con respecto al gasto total del presupuesto de la ciudad. Originalmente, en el año 2019, el gasto en agua era del 7.3%. En el mínimo histórico, en el año 2022, fue de 5.5%. Hoy gastamos únicamente el 5.15%. Esa es la tragedia del agua. Únicamente 5 de cada 100 pesos que tiene el gobierno se gasta en el agua. Pareciera que quieren tener soluciones mágicas, y con 15,000 millones de pesos al año en agua en esta ciudad, hagamos una matemática muy sencillita. 15,000 millones entre 9,200,000 habitantes. Eso nos da un gasto al año por habitante de 1,600 pesos. Entre 365 días no llegan ni a 5 pesos por habitante la inversión diaria en agua que tiene la ciudad. Me compré esos chicles de aquí afuera, me costaron 5 pesos. Eso es lo que el gobierno está gastando en mí para que llegue agua a mi casa todos los días. Hacer pipí en el mercado público me cuesta más que lo que el gobierno invierte en que yo tenga agua todos los días. Eso es lo que le está robando el gobierno a la ciudad, la ilusión de tener agua en generaciones, donde ya se acostumbraron los niños a que su mamá se tiene que ir temprano a la garza a llenar los botes para poder llegar a tener poquita agua para poderse bañar y para poder lavar los trastes. Esos niños ya crecieron, ya se fueron de esa casa, ya tuvieron la propia, hoy están ya en los 60, 70 años. Y se van a morir sin que llegue el agua a donde la izquierda no la ha querido llevar nunca, a Iztapalapa, a Xochimilco, a los pueblos de Tlalpan. Eso es lo que estamos defendiendo el día de hoy, y a lo que Morena le negó el debate, a decir que de este tamañito son sus soluciones, de ese tamañito. Porque nos prometieron allá afuera la diputada de los Monteros que están repartiendo 7,500 garrafones a la semana de agua.
como si eso fuera un logro. Eso es un insulto. 7,500 garrafones a la semana no son más que 1,000 garrafones diarios, 1,000 garrafones en una ciudad de 9 millones de habitantes. De ese tamaño son los logros, de ese tamaño son los sueños de Morena. Y quieren acostumbrar a la gente a ignorarlos, a abandonarlos. Con el PAN no cuentan. Muy bien, tocayo. Bueno, pues simplemente para cerrar, ya comprobamos cómo la intención de Acción Nacional fue tener contacto con el titular y responsable de dar respuestas a la ciudadanía con el tema del agua. Ya lo tenemos en conversaciones, ya demostró la diputada Daniela que hubo reuniones con vecinos que exigían atención de la Secretaría. Nosotros de manera responsable aprobamos el presupuesto porque decían los de Morena que con ese presupuesto se iba a poder atender el grave problema de agua que tenemos. De manera particular, yo como diputado de Benito Juárez he acompañado una demanda que lleva más de 1 año sin ser atendida. Y dicen los de Morena que nosotros queremos politizar un tema donde acompañamos a la gente con sus demandas. Les recuerdo que cuando empezó el problema del pozo de Alfonso XIII y que hubo denuncias de los ciudadanos de Benito Juárez que su agua olía a gasolina, los que politizaron fueron ellos. Decían que había sido contaminada por el entonces candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada. Hace poco nosotros intentamos subir un punto de acuerdo pidiéndole a la Fiscalía información sobre qué había pasado con esa investigación y nos comprometimos a acompañarlos porque después de 1 año y a través de las cámaras que tienen en esta ciudad, pues iba a ser muy evidente quién había contaminado el pozo. Nuevamente, de manera cobarde y escondiendo y evadiendo su responsabilidad, callaron y silenciaron las voces de los ciudadanos votando en contra de esa solicitud. Y hoy dicen que nosotros seguimos haciendo política con el tema del agua porque acompañamos a los vecinos en una nueva denuncia. El pozo de Alfonso XIII el día de hoy está impactado porque tiene camiones de Pemex y no nos han logrado decir de qué se contaminó el agua, cómo es que la van a atender, cómo la limpiaron, y solamente nos generaron acciones paliativas de burla, como lo que ya dijeron. Le dijeron a los vecinos que solo con limpiar el tinaco, que solo entregándoles garrafones de agua. Nosotros acompañamos a los vecinos con un estudio químico donde se demostró que había hidrocarburos que no se limpian con jabón y agua limpiando la cisterna. Hoy se atreven a subir un punto de acuerdo donde nos exhortan a no hacer política con el agua y no nos permitieron enseñar todos estos datos para demostrarles que el PAN está al lado de la ciudadanía. Con el agua no se juega, con la necesidad de los ciudadanos no se juega. Ya pusimos ejemplos de la escasez, de la contaminación. Si no atienden, vamos a seguir saliendo a las calles, acompañando a la ciudadanía para demandar y denunciar el vital líquido que es un derecho para todos. Entonces, que los compañeros de Morena no se acobarden, que cumplan con su responsabilidad, tanto los que están en gobierno como los que quieren cubrir la responsabilidad aquí. Si es necesario que nos subamos en otro punto de acuerdo que presenten para informar a la ciudadanía de lo que está pasando, lo vamos a seguir haciendo porque es muy claro. Ellos resguardaron la información de lo que pasó con el agua contaminada en Benito Juárez porque hay algo grave y algo peor. Se atrevieron a decir que el día de mañana ya no iba a ser un tema de seguridad nacional y que iban a dar la información. Reto al secretario del Agua que mañana, en una rueda de prensa, publique de qué se contaminó el agua del pozo Alfonso XIII. ¿Cuáles son los hidrocarburos de los que contaminó? ¿Cómo lo va a resolver? Y sobre todo, ¿por qué sigue un camión de Pemex en ese pozo? Y que garantice que la vida de los ciudadanos en Benito Juárez y en toda la ciudad va a poder alcanzar agua limpia y que nos va a alcanzar para todos. Es cuanto, muchas gracias. ¿Viste algún cuestionamiento? Buenos días. Preguntar, diputados, entonces con lo que ustedes están presentando el día de hoy aquí, ¿consideran que el fondo de esta situación de no atender es que no se les caiga el negocio del tandeo de pipas?
porque ya lo explicó alguno de los diputados, que la situación es de sacar más gasto de las familias, que pues desafortunadamente la crisis, aunque tampoco se ha querido reconocer, existe. Y también esperar que pues llegue el agua a través de la red domiciliar, pues es esperar en vano o ni chicles, como ya nos decía el diputado Sánchez. Gracias. A ver, las pipas claramente son un negocio. Y ha sido un negocio no únicamente solapado, sino acompañado por los gobiernos históricamente de quienes hoy gobiernan. Incluso cuando estaban en otro partido político, desde que López Obrador fue jefe de gobierno, el tema de las pipas ha sido una de las principales críticas que tiene Acción Nacional con respecto a la forma en la que se dota de agua esta ciudad. No solamente es un sistema carísimo, porque llevar una pipa a cualquier domicilio es mucho más caro que llevarla de forma intubada en el largo plazo. Es mucho más contaminante, porque tenemos que estar consumiendo combustibles fósiles para poder desplazar la pipa de cualquier lugar del centro de la ciudad al punto final, que generalmente es en la periferia de la ciudad o en la zona montañosa. Y no solamente esto es lo que indigna, que es un negocio, sino que lo que realmente nos indigna es que al ciudadano sí se le recomienda mucho: no desperdicien el agua. En Sábado de Gloria, no desperdicien el agua. Cierren cuando se están lavando los dientes. Cuando 40 o 50% del agua de la ciudad se desperdicia en las tuberías donde el gobierno de la ciudad debería de estar invirtiendo. Esto no es nuevo. Llevamos 20 años hablando de cómo la tubería ya dio su vida útil y que el gobierno hoy se ha negado a hacer una inversión histórica en el tema del agua. Eso es lo que estamos exigiendo el día de hoy. Con 15,000 millones al año ya demostramos que son 5 pesitos lo que le está otorgando el gobierno al suministro de agua por cada habitante. Y déjenme decirles que de los 15,000 millones de pesos que se le da al sistema de aguas, ahora Secretaría del Agua, 9,000 son de los contribuyentes que pagan cada bimestre su recibo. Es decir, pareciera que fueran 5 pesos. No, son 2 pesos lo que el gobierno destina de recursos públicos, realmente, porque lo demás lo paga el usuario. Y no va a llegar nunca el agua si no invertimos en la red, si no toman buenas ideas como asfalto permeable, que hasta el cansancio se los hemos recomendado. Por ejemplo, aquí en el PAN, en la anterior legislatura, se propuso también que cualquier construcción nueva como plaza comercial o habitacional de alto impacto tuviera sustentabilidad hídrica del 70%, y Morena votó en contra. ¿Con qué cara hoy vienen a decir que la crisis del agua es política, cuando hemos dado soluciones hasta el cansancio y se nos ha ignorado? Pues agradecemos su asistencia. Muchas gracias. Tus tweets.